Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y acompañarlos esta mañana de domingo que nos regala una vez más el Señor para alabarlo, darle gracias y descansar con la familia, con las amistades y la comunidad. Dios, en su infinita misericordia y amor, nos regala un nuevo mensaje en su Evangelio y en las reflexiones que les traemos el día de hoy. Bienvenidos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre Julián Cardona, quien nos acompaña en ausencia del Padre John Mario. Buenos días, Padre Julián. Buenos días, Blanca, y a toda esta querida familia católica, pero en la que inclusive las personas no católicas tienen entrada y participación. Un gozo muy grande comparto con ustedes al poder convivir de nuevo a través de este bonito programa y de este medio que la tecnología y la fe nos ofrecen para que juntos vivamos esta experiencia tan maravillosa de ser católicos, justamente a través de este programa La Voz Católica. Así es, Padre, y así de rápido, en menos de 2 semanas, ya estaremos comenzando la Cuaresma con el miércoles de ceniza y obviamente nos trae un nuevo tiempo litúrgico, que es un tiempo fuerte, muy importante para nosotros como católicos, y necesitamos aprovecharlo al máximo para reflexionar sobre nuestro recogimiento, nuestra vida interior, la cercanía con nuestro Señor. Y para ello el Evangelio de hoy nos propone algo muy interesante que estaremos analizando y compartiendo junto con ustedes. Así es, Blanca. Vamos entonces a ponernos en las manos de Dios a través de la oración, que es el medio por excelencia a través del cual estamos nosotros en comunión con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos entregarte nuestra oración de acción de gracias en este día. Gracias por permitirnos despertar a este nuevo amanecer y contemplar la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, por las personas que pones a nuestro lado, todas ellas tan importantes que nos ayudan a crecer y a santificarnos. Gracias, Señor, por las bendiciones espirituales y celestiales que constantemente nos regalas, de manera especial al interior de tu iglesia. Gracias por los medios de salvación que has dejado para nosotros. Gracias por alimentarnos constantemente con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía. Asístenos, Señor, con la gracia de tu Santo Espíritu, para que a medida que se acerca este tiempo tan especial de la Cuaresma, dispongas con tu gracia nuestros corazones, para que seamos hombres y mujeres nuevos, dispuestos a transformar nuestras familias, nuestros matrimonios, la juventud, la niñez, esta sociedad en la que nosotros vivimos, el mundo entero. Pero permite, Señor, que ese cambio comience por el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a meditar en el Evangelio que la Iglesia nos presenta en este 7º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevárselo también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida,
apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos, hermanas y hermanos, con este evangelio que pone en pocas líneas la esencia de la vida cristiana. Ser cristiano no significa creer solamente en Cristo y leer y escuchar el evangelio, asistir a la Santa Misa los domingos, comulgar, confesarnos. Esas son las partes prácticas o visibles de nuestra vida de fe. Es la manera como nosotros actualizamos nuestro ser católico a través de la vivencia de nuestra fe, de manera especial en los sacramentos. Pero el alma de todas esas prácticas litúrgicas y espirituales tan importantes es el amor. Y nosotros estamos llamados a vivir el amor, no al estilo de como el mundo nos lo presenta, sino al estilo de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser discípulo? ¿Qué significa ser seguidor de Jesús? Significa imitarlo, tenerlo a Él como modelo de nuestra vida. Es interesante, a la vez que es triste, cómo diferentes grupos que se autoproclaman cristianos se consideran ya definitivamente salvados y piensan que en su vida cristiana ya no tienen más posibilidad de crecer, de perfeccionarse, porque hablan ya de la salvación como un estado espiritual ganado por ellos. Pero lo que nos presenta Jesús en el Evangelio es algo completamente diferente. Nos muestra a Jesús un estilo de vida tan difícil, tan desafiante, tan duro de cumplir, que nos toma cada instante de nuestras vidas, nos toma cada día de nuestra vida. Nunca vamos a estar lo suficientemente bien en este plan, en este estilo de vida que Dios nos ofrece a través del Evangelio. Nunca vamos a estar tan cerca de amar como Dios ama. Nunca vamos a tener una perfección tal en nuestra vida moral y en nuestra vida espiritual, en el trato que le damos a los demás, en la posición que tenemos en relación con las cosas materiales, etcétera, como lo que Jesús nos exige en pasajes como el que acabamos de escuchar. Si somos sinceros y si nos abrimos con humildad a la verdad, vamos a descubrir que muchas de estas órdenes, de estos mandatos que Jesús nos está dando, ojo, son órdenes y son mandatos, no son recomendaciones o sugerencias. Si nos abrimos, como decía, en humildad a la verdad, vamos a tener que reconocer que no somos plenos cumplidores de todas estas órdenes que Jesús nos está mandando a que cumplamos y a que las hagamos. Amar a los enemigos. Y el mismo Jesús dice, qué fácil es amar a los que nos aman. Ser capaces de hacer el bien a los que nos hacen cosas buenas también a nosotros es muy fácil. Prestar y estar dispuestos a compartir lo que tenemos con aquellos que después nos lo van a devolver o que nos van por lo menos a devolver el favor, es muy fácil. Pero cuando nosotros somos impelidos por Dios, mandados por Dios a algo que desafía inclusive la capacidad humana para llegar nosotros a amar a aquellos que no nos aman, sino que por el contrario nos odian hasta el punto que se consideran nuestros enemigos. Si nos manda también el Señor a hacer el bien, no solamente a aquellos que nos hacen bien, sino que tenemos nosotros como cristianos que hacer el bien a los que nos hacen mal a nosotros y responder con bien y con bondad a aquellos que buscan nuestro mal, que de hecho nos hacen el mal, es algo muy difícil y es algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Que nosotros estemos dispuestos a desprendernos de los bienes y de las otras bendiciones que Dios nos ofrece para compartirlos con aquellos no solamente que pueden devolvernos el favor o que pueden devolvernos después aquello que les prestamos, sino que estemos nosotros dispuestos a hacerlo aún para aquellos que sabemos que no van a devolvernos el favor. Es decir, que todas aquellas cosas buenas que nosotros hacemos, las hagamos sin esperar nada a cambio. Es lo que nos hace a nosotros ser diferentes de los demás y es lo que nos permite a nosotros vivir plenamente la vida cristiana. No podemos nosotros entonces pensar que ya nuestra vida cristiana está plena y que ya somos plenamente realizados. No podemos pensarnos
como lamentablemente otros grupos autoproclamados cristianos sí lo hacen, considerar que ya somos salvados definitivamente y que ya la gracia de Dios no puede obrar nada en nosotros. Al contrario, necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de ser transformados en el corazón por Dios nuestro Señor, que su palabra siga haciendo esa obra de conversión en nosotros, que el contemplar a Jesús como modelo de las virtudes humanas y cristianas que nosotros tenemos que imitar nos sirva para que, como dice San Pablo, alcancemos la estatura de Cristo y que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto, que seamos misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso y que merezcamos todos ganar ese premio, esa recompensa eterna en el cielo por haber trabajado con mucha seriedad y con mucha generosidad en transformar nuestro propio corazón para que se asemeje cada vez más al corazón amoroso de Dios. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de su Santo Espíritu para que, como nos decía Blanca en la motivación de hace un momento, que ya nos acercamos a este tiempo tan hermoso de la Cuaresma, estemos en disposición de cooperar con la gracia de Dios y que así, luchando contra las áreas negativas de nuestra propia vida, seamos capaces de irnos modelando a ejemplo de Cristo y que la gracia de Dios produzca en nosotros los frutos que por nuestra propia cuenta nosotros no podríamos producir. Amén. Perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar.
quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Escuchábamos el hermoso tema Debes primero perdonar, interpretado por Martín Valverde. Padre Julián, hoy el Evangelio nos dice que el amor al enemigo es sin duda uno de los rasgos más originales del mensaje cristiano, porque rompe radicalmente con la ley del talión, ¿no?, o del desquite, ¿no?, de ojo por ojo, diente por diente, con todas las tradiciones que llevaban a odiar a quien rechazaba a Dios. ¿Qué piensa usted sobre la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten? Blanca, es una perla de sabiduría divina que solamente de parte de Dios nosotros podíamos recibir. No puede considerarse ni el planteamiento mismo de esta regla, ni el cumplimiento también de esta regla como algo que proviene del ser humano. Es definitivamente Dios el que nos ha inspirado, nos ha revelado mejor esa sabiduría para el planteamiento de una regla de vida tan importante como esa, pero es Dios también el que nos da la capacidad de poder nosotros cumplirla. Hay una tendencia humana natural y es a corresponder mal a aquellos que nos tratan mal. Por ejemplo, si alguien nos insulta, es muy normal, es humano, es común que la respuesta, la reacción frente a ese trato sea también un insulto, que ante una mala palabra, una mala acción, correspondamos nosotros de la misma manera. Pero ya tú misma lo dices, este mandato de Cristo rompe por completo ese paradigma y nos pone a nosotros a obrar en función de algo no simplemente natural o humano, sino sobrenatural, divino. De ahí entonces que nuestra fe es la que nos anima a superar inclusive nuestra humanidad, lo propio de nuestra humanidad que es débil y que nos hace actuar de manera tan vengativa y tan baja cuando se trata de reaccionar frente al mal que otros nos hacen y nos pone en función de algo mejor, mayor y superior que es la vida divina. Y el pensar que respondiendo nosotros al mal con bien, estamos nosotros atacando al mal de la mejor manera y estamos a la vez logrando nuestra propia superación personal y nuestra santificación, a la vez también que estamos logrando seguramente que la persona que nos ataque y que nos insulte y que esté pues contraria a nosotros pueda potencialmente convertirse y cambiar de vida. Gracias, Padre Julián. Y llegamos al momento de nuestra entrevista. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Leonardo Jaramillo, psicólogo y teólogo. Actualmente es el director de Educación Religiosa de la Parroquia Nuestra Señora de las Américas en la Arquidiócesis de Atlanta. También tiene un canal en YouTube, Mater Ecclesiae, donde lo pueden seguir en sus presentaciones sobre el catecismo. Bienvenido, Leonardo. Es un gusto realmente tenerte con nosotros en La Voz Católica. Gracias a todos por el honor de su tiempo y de su escucha, ¿no?, por esta invitación a dialogar sobre la palabra en este precioso espacio de La Voz Católica. Sí, Leonardo. Cuéntanos brevemente un poco de ti. Bueno, yo soy originario de una preciosa ciudad de Colombia, Medellín. Ahí tuve la oportunidad de nacer. Muy niño, pues migré. Viví muchos años en Roma, en Italia, donde estudié, después en España, después en México, hasta terminar aquí en esta preciosa ciudad de Atlanta por la invitación del arzobispo John Francis Donahue, que me invita a desarrollar un programa, un proyecto para la comunidad hispana migrante que hace 15 años, ¿no?, estaba muy recién llegada a esta explosión de esta ciudad grande que es Atlanta, ¿no? Y vine, hice ese proyecto y aquí me quedé. Así que el Señor tenía, porque en mis planes no estaba, nunca, jamás.
estaba llegar a vivir tantos años aquí en los Estados Unidos, ¿no? De todas maneras, me parece un lugar precioso este donde vivo, una cultura extraordinaria y un trabajo que desarrollamos aquí magnífico, ¿no? En pro de la evangelización en medio de culturas tan diversas. Así es, que hermoso lo que nos cuentas. Y bueno, entrando un poco a nuestro tema del día de hoy, quisiéramos conocer tu opinión sobre este evangelio que hemos escuchado, especialmente desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo pudiéramos aprovechar más esta lectura en nuestras vidas? Perdonar siempre será de héroes y siempre será de admirar. La experiencia del perdón es sanadora. La terapia del perdón es liberadora. Fijémonos cómo en la primera lectura que nos presenta la liturgia de la iglesia del día de hoy, tenemos a David, el más joven de los 8 hijos de Jesé. Andaba cuidando de los rebaños cuando el profeta Samuel lo ungió como elegido. La destreza de David en tocar el arpa lo lleva a la corte de Saúl para tranquilizar los ataques de los nervios del rey. Más tarde, aceptó el reto de desafiar y matar al filisteo Goliat. Desde ese momento, Saúl se llenó de envidia e intentó matarlo varias veces. La misma lectura nos va llevando en este entorno. Jonatán, hijo de Saúl e íntimo amigo de David, le advirtió que se escapara. Y David se convierte entonces en un proscrito. Saúl le persigue despiadadamente y David le perdonará 2 veces la vida. Vemos cómo el evangelio, antes de llegar al meollo, ya nos va preparando el corazón a este tema del perdón. David perdona 2 veces. La primera lectura nos narra el pasaje cuando David le perdona por segunda vez la vida al rey Saúl. Es generoso David, es muy generoso. Y esto nos abre un gran apartado en nuestra vida. Perdonar es un acto de generosidad. Creo que por ahí nos podríamos encaminar. Y entonces, ¿cómo crees que podríamos desarrollar ese espíritu, bueno, de generosidad, de compasión, piedad, incluso misericordia, ¿no? Para poder ser como nuestro maestro, como Jesús nos pide. Fíjate que este evangelio es muy sublime, pero es muy incómodo. Es un evangelio incómodo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en la mejilla, préstale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros igualmente con ellos. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Honestamente, dime tú, si has visto a alguien cumplir esto que el Señor nos pide. Desgraciadamente, lo que nosotros vemos a diario en las calles, en los medios de comunicación social que nos impregnan en todas partes, en los negocios, en la política, es exactamente lo contrario. Combatir a los enemigos, hacer mal a los que nos odian, maldecir a los que nos maldicen, difamar a los que nos difaman, devolver el doble al que se atreva a golpearnos en la mejilla, pelearnos con el que quiera quitarnos algo que nos pertenece. Nos vengamos ante cualquier agravio y vivimos prevenidos toda nuestra vida de cualquier situación. Cuando nosotros vemos este modo de actuar, no nos llama la atención, nos parece lo normal, es lo que se espera. Es el comportamiento al que estamos acostumbrados y sabemos que todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Pero si sucediera lo contrario, si viéramos por ahí a alguien practicar esto que Jesús nos dice como precepto de ley, podemos estar seguros que estaríamos ante un gran santo y de los grandes. Te voy a poner un ejemplo. Todos recordarán el episodio singularísimo del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, entrando a la cárcel a visitar a Ali Akka, aquel hombre que intentó matarlo. Ese 13 de mayo de 1985 en la plaza de San Pedro. Todo el mundo recordará. Después de disparar sobre el Santo Padre a quemarropa, cuando fue detenido, lo primero que el hombre pregunta es, ¿cómo? ¿No lo maté? Y él se sorprende de esto.
No sabemos cuando el Papa se recupera y va a la cárcel a visitarlo, realmente no sabemos lo que conversaron en ese momento, en esa intimidad en la celda. Lo que sí sabemos es que el Papa lo perdona. Y este acto de perdón es solo de los grandes. No estaremos muy lejos de la verdad si suponemos que el Santo Padre, antes de ir ahí, habrá orado muchas veces y habrá dicho: perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace. Justamente, esta es la gracia de Dios, la que nos concede la fuerza para poder amar a los enemigos y practicar el precepto que Jesús nos ha dado. Esto cambia completamente cualquier perspectiva de nuestra vida. Pues sí, Leonardo, y bueno, Jesús no se opone a la ley, ¿no? Pero nos enseña que la ley no lo es todo, sino que su mensaje va más allá. ¿Cómo podemos entender y aplicar esto? Porque a veces es difícil, ¿no? Uno quiere hacer la ley, pero a veces la ley no es perfecta, ¿no? Fíjate que la verdadera ley tiene que ver siempre con la verdadera felicidad. Las máximas o criterios que rigen entre nosotros y que consideramos normales son muy diferentes a los que nos ha dejado Jesús. Nosotros tenemos una máxima que dice: perdonar sí, pero olvidar jamás. Está bien ser humilde, pero no perder la dignidad. Ser bueno, pero no tonto. Esas son las máximas que tenemos lastimosamente en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. Comparadas estas máximas humanas con la ley de Cristo, estas máximas resultan perfectamente antievangélicas. Todas. La objeción que a todos nos asalta se puede formular así: si yo vivo según la ley de Cristo, entonces todos se aprovecharán de mí. Y esto nos da miedo y nos hace dar un paso hacia atrás. O como se dice popularmente, ¿no? Me agarrarán de tonto, me verán la cara. Y eso a nadie le gusta. Ese es nuestro modo de razonar, porque no creemos suficientemente en la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, el resultado sería este otro: vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Nadie puede negar la verdad de esta promesa si no ha hecho la prueba de cumplir los preceptos de Jesús al pie de la letra. El espectáculo normal es ver que la gente sirve por interés. Los establecimientos comerciales nos dan un gran ejemplo de esto. Las agencias de turismo, los grifos, ¿no? Los bancos sirven a sus clientes con exquisitez. Creo que todos somos testigos de eso, con delicadeza en la atención, pero es porque esperan un beneficio comercial de su trato. Ese servicio no nos impresiona, porque no tiene nada de extraordinario realmente. Lo hacen porque hay un bien al cual van próximamente a recibir una recompensa. Así también era en el tiempo de Cristo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. La recompensa de ese servicio es algo cuantificable. Tiene un precio en esta tierra y por eso es limitadísimo. La ley de Jesús, en cambio, nos hace otra propuesta: haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y el que hace esto recibe una recompensa que no tiene precio, porque no es de esta tierra. Porque el que es capaz de hacer esto es el que tiene los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, y no es necio. ¿Sabes quién es el necio? El que mira el dedo. Y mira a dónde apunta el dedo, pero se queda mirando el dedo. Ese es el necio. No se queda mirando el cielo, sino que se queda mirando el dedo. Jesús nos plantea y nos pone la recompensa. La recompensa será el cielo. Tú decides. Qué mensaje tan profundo y tan verdadero. ¿Y qué podrías recomendarnos para poder empezar a aceptar el perdón en nuestra vida y empezar a practicarlo, a perdonar a quienes nos han herido, que es tan difícil, y así podemos devolver el bien por mal, ¿no? Siguiendo el ejemplo del Evangelio. Y eso era lo que también San Juan Pablo II nos decía, ¿no? Vencer el mal con el bien. Recuerdo muchísimo cuando visitó a Perú, fui a verlo y me acuerdo que ese era su mensaje. Vence el mal con el bien, siempre será, ¿cierto? Fíjate que en esta pregunta tan interesante que me haces, me traigo a la memoria el libro de Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Si alguno ha tenido la oportunidad de leerlo,
en el capítulo 11. Santa Teresita cuenta que cuando era aún novicia, recién entrada al convento, por así decirlo, ella entró al convento cuando tenía 15 años solamente. Ella se ofrecía para conducir a una monja anciana que era lisiada, a la cual no era fácil contentar con nada. La monja anciana tenía un genio tremendo, pero lo hacía ella con tanta caridad que Dios le dio la recompensa prometida. Un día de invierno, que cumplía esta misión de llevar y traer a la monja anciana, escuchó a lo lejos una música de baile y ella en su interior se imaginó un salón muy iluminado, todo resplandeciente, de ricos dorados, jóvenes elegantes vestidas, ¿no?, prodigiándose mutuamente cumplidos y delicadezas mundanas. El contraste con su situación era total. Otros estaban bailando, disfrutando, y ella estaba llevando a una anciana caprichosa. Total contraste. Pero allí Dios le hizo sentir la verdadera felicidad. No puedo, dice ella, no puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo que sé es que el Señor la iluminó con rayos de verdad, los cuales superaron de tal modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra que no podía creer en mi felicidad. Y decía ella, no habría cambiado los 10 minutos empleados en cumplir mi humilde tarea por gozar 1000 años de fiestas mundanas. Muy interesante este pequeño pasaje que nos enseña Santa Teresita del Niño Jesús. Realmente, la respuesta a la pregunta que haces de cómo podemos recomendar para empezar a aceptar el perdón, tiene que ser servir, tiene que ser desinteresadamente, tiene que ser la capacidad de sacrificar nuestros gustos, nuestro tiempo. Hoy día que estamos en una sociedad donde nadie tiene tiempo para nada, sacar tiempo para algo y para alguien en el servicio es algo que nos puede ayudar mucho a entender este evangelio. Entonces, algo muy interesante que mencionas, una relación entre saber perdonar y el servicio, ¿cierto? ¿Cómo así? El servicio nos ayuda a sanar nuestras heridas, porque podemos servir a alguien, pero no necesariamente es la persona que nos hizo el mal, ¿cierto? ¿Cómo va eso? La virtud va a estar en servirle a aquel que me ha hecho mal. Porque es que servirle al que me cae bien, eso es lo más fácil, eso no tiene nada de virtud. O sea, eso es lo normal. Tú vas a ir a servirle a tu mamá, pues es lo normal, es tu mamá, ¿no? Pero ¿cómo le vas a ir a servir a ese jefe que te trata tan mal? A poner una buena cara, poner una buena actitud, a dar lo mejor de ti mismo. Eso es lo que cuesta. Y eso es lo que hace la virtud cristiana. No por ser hipócritas, ¿no? Estás mostrando una cara que no eres. No, no ese es el tema. El tema es que yo soy capaz, por mi virtud cristiana, de darle la vuelta a esta situación. Y sirvo mejor, y sirvo bien. Porque no estoy esperando nada a cambio. Ni que me paguen, ni que me digan, ni que me pongan en el periódico. No. Lo estoy haciendo por propia virtud. Fíjate cómo termina Santa Teresita del Niño Jesús. No habría cambiado los 10 minutos que empleé en cumplir mi humilde tarea. No los hubiera cambiado por 1000 años de fiestas mundanas. Y no estaba ella muy contenta llevando a la monja enojona de arriba para abajo. ¿Ok? Perfecto. Es adherir el corazón a Jesús, yo creo. El amor, ¿no? Por último. Sin duda alguna. Leonardo, como tú decías, este evangelio es incómodo, ¿no? ¿Hay alguna otra religión o credo que también invite a amar a los que nos odian y a hacer el bien a los que nos hacen el mal? ¿O es únicamente Jesús quien enseña a vivir así? Posiblemente no, ¿sabes? Posiblemente, aunque tendríamos que conocer todas las religiones, ¿no? O prácticas religiosas para dar una respuesta acertada, pero posiblemente no. Pero el hecho concreto es que Jesús introduce esta nueva palabra, que es fuerte para las personas de la cultura de su tiempo. Perdona al que te ofende, está retando la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús está quebrantando, ¿no? Está retando y está diciendo, tú, perdona al que te ofende. Eso sí que es original de Jesús. Y con esto nos revela también la vocación del hombre. La vocación del hombre. Tú mencionaste una palabrita, el amor. El amor es la esencia de Dios. Es también el principio de vida de la actuación de quien ha aceptado vivir las bienaventuranzas. Las acabamos de leer.
en los domingos pasados. Es el amor el que nos va a llevar a perdonar a mi enemigo. La impronta del hombre nuevo en Cristo, este hombre celestial. Eso es lo que nos habla la Sagrada Escritura. Y San Pablo, en la segunda lectura, fijémonos cómo continúa el tema de la resurrección corporal, contraponiendo el orden de la creación, Adán, al nuevo orden inaugurado por Jesucristo, el nuevo Adán. Nosotros que somos imágenes del hombre terreno Adán, seremos también imagen del hombre celeste Cristo. Y ahí es donde va a estar el asunto. ¿Cómo yo voy a reproducir en mi vida cada vez más la imagen de Jesús? En la medida que perdone y que cuando perdone sirva. El camino es muy sencillo, pero es supremamente difícil para nuestros cuadriculados modos de ver la vida, nuestros cuadriculados modos de ver los acontecimientos, los hechos. Pero para el que se va convirtiendo en ese otro Cristo, cada vez se va a dar cuenta que esto va a ser más fácil. Nos vamos convirtiendo en hombres celestes. ¿Y cómo sucede eso? Eso va a suceder a través de dejarnos tocar por la gracia. ¿Cómo nos dejamos tocar por la gracia? Sacramentos, Eucaristía, confesión. Eucaristía, confesión, Eucaristía, confesión. Es donde la gracia se va apoderando de nosotros. Cuando la gracia se apodera de nosotros, ninguna cosa es imposible, ni siquiera el perdón a nuestros enemigos. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos tus opiniones en un tema que es tan importante para nuestra vida como católicos. Gracias por este mensaje tan valioso que nos ayuda a comprender un poquito mejor el mensaje de Jesucristo. La verdad que nos da un gusto muy grande haberte tenido en el programa. Para mí es un privilegio. Gracias por invitarme a la voz católica de esta preciosa diócesis hermana nuestra de Knoxville. Feliz día para todos. Para más información visiten nuestra página de Facebook La Cosecha de Oca y denle me gusta. Así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias en la diócesis de Knoxville. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos, como siempre, el próximo domingo en La Voz Católica. Me da mucho gusto esta oportunidad de haber estado con ustedes meditando en torno a la palabra de Dios, conviviendo juntos como hermanas y hermanos, no importa la distancia. Es esta oportunidad tan grande que nos da el Señor de mantenernos muy unidos a pesar de la distancia, por medio de la fe y por medio también de la tecnología. La invitación es a que ustedes no pierdan esa oportunidad grandísima de acercarse a Dios, a ese Dios que es tan cercano, que viene inclusive para ser alimento de vida eterna para ti y para mí. Que asistan a la celebración de la Santa Misa si todavía no han participado en ella y que así entonces sigan gozándose de las delicias que encontramos al acercarnos con confianza y con agradecimiento a Dios nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.